yo voy a hablar de los efectos ecológicos que tienen los sistemas de riego tradicional. Sin que sea experto en este asunto, bueno, en el equipo en el que trabajo sí que nos hemos dedicado a estudiar pues, la dinámica de los ecosistemas en Sierra Nevada. Estamos implicados en varios proyectos relacionados con Sierra Nevada y bueno, tenemos un conocimiento que puede ser interesante para evaluar el efecto que tiene la acequia sobre el mismo. Bueno, hablaré de cuestiones ecológicas y no mencionaré ni cuestiones culturales ni cuestiones agrícolas, no porque no las considere importantes, sino porque yo no sé apenas del tema. Entonces, no creáis que el hecho de no mencionarlas implica una minusvaloración o que yo le quite importancia al asunto. Bueno, y voy a basar mi intervención en este dibujo tan bonito que hizo Rocco, que trabaja en el proyecto Memola, y que muestra de alguna manera una situación a mi entender ideal, ¿no? De alguna manera resume cómo se ve desde el proyecto Memola la Sierra Nevada, las infraestructuras de riego y los sistemas naturales, ¿no? Y una idea bastante clara de cómo se ven los sistemas naturales por el espacio que ocupan en el esquema. Fijaros que ocupan una parte relativamente pequeña del paisaje que se representa aquí. Pues aquí vemos un río natural con una serie de acequias, con sistemas de riego, y bueno, hay un molino, hay un señor trabajando, un mundo en equilibrio, casi idealizado, que bueno, probablemente no sea la realidad actual, sino que igual podemos llegar al consenso de que es la situación a la que queremos llegar, ¿no? El sistema que queremos tener en un futuro, un sistema pues, donde la actividad humana y los sistemas naturales coexistan de manera sostenible y los sistemas sean capaces de seguir suministrando servicios a las sociedades humanas que viven, en nuestro caso, en Sierra Nevada, que son unos cuantos decenas de miles de personas. Bueno, pues basándonos en este esquema, voy a tratar de describir cuáles han sido los principales efectos ecológicos de la acequia, teniendo en cuenta las acequias como infraestructura que han utilizado los humanos para utilizar el territorio, porque en el fondo eso es lo que son, bien sea para regar o bien sean para regular los acuíferos, son infraestructuras, igual que las carreteras o otro tipo de infraestructuras que nosotros ponemos en el territorio. Y repito, no quiero añadir a esto una connotación negativa, sino voy a tratar de intentar objetivar de alguna manera los efectos ecológicos de este tipo de sistemas. Bueno, pues para ver el efecto de algo no basta con una foto fija, que podría ser esta realidad deseable o una realidad, sino que necesitamos ver qué pasaba antes o cómo funcionaba el sistema antes de que en este caso esta infraestructura pues, tuviera un funcionamiento. Así que vamos a intentar dar un paso al pasado de unos cuantos siglos. Concretamente podemos irnos al año 1000, más o menos. Yo no soy historiador y casi sé que me estoy metiendo en un lío poniendo cifras de años ahí, pero bueno. El paisaje que teníamos antes, hace pues, 1000 años y pico, podría tener una pinta parecida a esta en Sierra Nevada. Pues seguramente las infraestructuras humanas se quedarían relativamente abajo y buena parte de los terrenos forestales estarían ocupados por encinas o por bosques de roble, del Quercus pyrenaica. Y en la parte alta de la montaña pues tendríamos pinares naturales y solamente pues, en las cumbres tendríamos algunos pastizales o piornales, nebrales, etc. Esta sería, pues, digamos, una situación pues eso, hace muchísimo tiempo antes de que los grandes asentamientos humanos pues, se desarrollaran en Sierra Nevada. Pues podemos jugar a eso de búsqueda así de diferencias, ¿no? Y ver qué diferencia hay entre una imagen y otra, y eso nos daría una idea del efecto que han tenido la acequia y otras infraestructuras diferentes en el territorio. Pues la principal consecuencia es que gracias a esa infraestructura hemos cambiado el paisaje, hemos cambiado los usos del suelo de una manera drástica. Pues estimamos que la superficie de bosque natural que queda en Sierra Nevada ronda una tercera parte del que podría haber antes de que fuéramos a utilizar la montaña. Repito que eso no estoy diciendo que eso sea ni malo ni bueno, pero sí que los datos nos muestran que eso ha sido así. Bueno, como consecuencia del inicio de la actividad humana, pues se fueron talando bosques, alguien pensó que era una buena idea plantar ahí algo, probablemente no hubo una planificación de deforestación, sino que fueron ocurriendo cosas. Alguien decidió que estaría bien hacer un camino, y al lado del camino alguien pensó que estaría bien plantar lechuga, y había que regarla, y pues dijeron, ¿de dónde sacamos el agua? Pues de un río, vamos a hacer un canal. No me sé cómo fue el proceso, pero imagino que de alguna manera fue así, poco a poco se fueron organizando,
Y al final pues había sistemas como los que han descrito los responsables del proyecto de Mola con exactitud, pues sistemas de riego pues como estos que van apareciendo. Poco a poco pues, se fue utilizando el fuego también como recurso para digamos, eliminar el bosque y poner las mejores tierras en cultivo. Y bueno, pues al final, después de unos cuantos cientos de años, pues tenemos un sistema parecido al que se mostraba en la primera diapositiva. Es decir, un sistema con pues, aproximadamente 2/3 partes del terreno ocupado o potencialmente ocupable por bosque, pues ocupado por otras cosas que no lo son, pues cultivos, pastizales, matorrales, etc. Y todo eso gracias a la infraestructura de la que se valieron los humanos para alterar el medio, pues, caminos, acequias, asentamientos humanos, etc. Bueno, esta tendencia, he puesto aquí que, digamos, duró aproximadamente hasta 1700 con las cifras que nosotros hemos ido recopilando en nuestros trabajos, y a partir de esa fecha hubo un proceso de urbanización, es decir, la gente se fue, o de migración del ámbito rural al ámbito urbano. Probablemente como consecuencia de un inicio de colapso del sistema. Pues empezaron a haber problemas de erosión, como consecuencia de uso seguramente no del todo sostenible, pues empezaron procesos erosivos, que yo le he presentado aquí mucho más cutremente que el autor del dibujo, que por cierto sí lo he mencionado, pero eso tenía que mencionar. Bueno, empezó a haber proceso erosivo, cárcava, empezó a haber un proceso por el cual el sistema dejó de suministrar servicios de manera eficiente. Y eso se pone de manifiesto de manera común cuando empieza a perderse el suelo. Y ya es un proceso difícilmente reversible. Bueno, en la década de los 60 ya de este siglo, pues las autoridades, quizá un poco antes, las autoridades del país decidieron que había que poner remedio a este proceso de pérdida de suelo y iniciaron un ambicioso proceso de repoblación forestal. El primer plan serio de repoblación data de los años 30-40, pero aquí en Sierra Nevada se empezó con cierta potencia a hacer repoblaciones en los años 50 o 60 aproximadamente. Hubo en algunos casos aterrazamientos y bueno, se hicieron repoblaciones forestales en buena parte del territorio. De manera que ahora los pinares de repoblación cubren buena parte de lo que inicialmente eran bosques naturales y después se convirtieron en cultivos, en pastos y en terrenos potencialmente utilizados. Y de alguna manera esta es la situación en la que nos encontramos ahora. Estas gráficas resumen un poquito ese proceso desde 1700 y pico hasta la actualidad en Cañas, en el municipio de Cañas. Entonces vemos, por ejemplo, como algunos aprovechamientos, la evolución temporal de algún tipo de aprovechamiento. Pues vamos a empezar, por ejemplo, con los aprovechamientos ganaderos. Aquí se muestra la evolución del número de cabezas de ganado ovino. Veis que ha habido un descenso importante desde los años 50 o 60 de este siglo hasta la actualidad. O, por ejemplo, también ha habido un descenso en los aprovechamientos apícolas. Y también vemos cómo evoluciona la población, sufre en Cañas hay un proceso pues, de subida y bajada hasta que hay una caída repentina en los años pues, también 50-60 del siglo pasado. De alguna manera estas gráficas nos muestran el proceso final, ese que os comentaba antes, de abandono de los terrenos de cultivo, que también ha comentado Antonio antes, y de matorralización, de naturalización de los sistemas anteriormente utilizados por el hombre. Eso se ve muy bien en esta gráfica que muestra la evolución temporal del porcentaje de los usos del suelo. Entonces, por ejemplo, la gráfica roja, esta línea muestra la tendencia de aumento en la superficie ocupada por vegetación natural. Veis que desde el 1700 aproximadamente hasta la actualidad ha habido un ligero aumento de la superficie forestal. Eso es lo que Antonio comentaba, el abandono de los cultivos tradicionales pues hace que el matorral vaya invadiendo, que la vegetación natural vaya recuperando el terreno que el hombre le quitó antiguamente. Y eso ha ocurrido a costa de los cultivos de regadío y un poquito menos a costa de los cultivos de secano. Eso también se ve muy bien en esta gráfica, donde mostramos cómo el bosque ha ido aumentando su densidad desde los años 50 hasta la actualidad aproximadamente. El bosque, al tener menos presión humana, al haber menos ganadería, al haber menos uso agrícola, pues ha ido regenerándose. Ha habido un aumento de densidad de esos bosques.
Bueno, eso sería un poco la situación actual. Bueno, entonces me interesaba hacer esa descripción histórica del asunto porque por ver el efecto, es decir, por describir un poco el efecto de este tipo de infraestructura sobre los ecosistemas naturales. Pero viendo la situación actual podemos hacer un intento de describir de manera sistemática esos efectos que tienen los sistemas de regadío sobre los ecosistemas. Podemos primero describir los efectos naturales. En primer lugar, un efecto muy obvio es la alteración de los caudales. Cuando le quitamos agua a un río para regar o para recargar un acuífero, pues le estamos quitando agua a un río. Eso hace que los organismos que viven allí pues, se vean afectados. Se sabe que hay una relación directa entre las dinámicas poblacionales de las truchas, por ejemplo, y el caudal. Bueno, entonces, realmente eso produce un efecto. El hecho de quitarle caudal al río pues, altera las poblaciones de truchas, poblaciones de macroinvertebrados. Eso puede parecer, no estoy diciendo que me parezca bien o mal, sino que eso ocurre. La sociedad debe decidir si quiere que eso ocurra o no quiere que eso ocurra, pero no tenemos por qué obviar esos problemas que generan los sistemas de riego. Otro efecto también directo es que las acequias pueden ser una fuente de entrada de enfermedades o de especies exóticas invasoras a nuestros ríos, provocando también impactos graves. Cuando le pregunta a un pescador o a un ecólogo fluvial sobre la acequia, es mucho menos diplomático de lo que estoy yo siendo, y te cuenta cosas como que ha encontrado en muchas ocasiones poblaciones de trucha en una acequia, o que en algún campo de cultivo se ha encontrado alguna trucha tirada por ahí. Eso imagino que no ocurrirá de manera sistemática, pero bueno, de alguna manera pues, seguro que en alguna ocasión ocurrirá. Esos serían los efectos directos más evidentes que pueden tener los sistemas de riego tradicionales. Pero también hay otros, como por ejemplo, sería los cambios de uso del suelo drásticos que hemos estado viendo anteriormente. Es decir, el hecho de que hayamos modificado el medio ambiente, los sistemas naturales, su estructura y su funcionamiento durante los últimos siglos, pues ha sido como consecuencia de esta infraestructura de riego. Al margen de eso, al margen de esa infraestructura de riego, están ocurriendo otras cosas en los sistemas naturales en la nevada, como por ejemplo estos que aparecen aquí. Como consecuencia del cambio de cultivo, del abandono del campo, está ocurriendo una densificación de los bosques, como veíamos antes, está ocurriendo también una polinización de los cultivos abandonados, es lo que describía antes Antonio desde una perspectiva negativa, de pérdida de patrimonio y pérdida de riqueza cultural, con la que estoy completamente de acuerdo, pero desde un punto de vista de los ecosistemas naturales eso es beneficioso, porque están recuperando el terreno que se les quitó antaño. También, en el caso de los pilares de repoblación, estamos intentando naturalizarlo, es decir, transformarlo en masas forestales mixtas, donde no solo haya pino, sino que haya otro tipo de formaciones vegetales naturales, más adaptadas al territorio y que proveen servicios con más eficacia que los pilares de repoblación. ¿Y por qué os cuento todo esto así en su conjunto? Porque creo que es interesante contextualizar los sistemas de riego en el sistema natural en el que se encuentran, que de alguna manera podría... algunos de los ingredientes fundamentales son estos que yo he descrito aquí. Y creo que las decisiones que tomemos como sociedad en relación a estos sistemas de riego pues tienen que estar integrados con el contexto ecológico en el que estamos. Es decir, pues si decidimos una cosa, pues tenemos que saber las consecuencias que tiene esa decisión sobre los ecosistemas naturales. Y ya está. No estoy diciendo que lo abandonemos, sino que tenemos que ser conscientes que su uso o su desuso tiene una serie de consecuencias determinadas. Pero además hay otra circunstancia interesante que hay que tener en cuenta, y es que en las últimas décadas estamos siendo conscientes de un problema nuevo, que es el cambio climático. No voy a detenerme en esto, todos sabéis en qué consiste el cambio climático, pero básicamente podemos resumirlo en dos situaciones. Lloverá menos y hará más calor. De hecho, está lloviendo menos y está haciendo más calor. Ya. Aquí en este mapa mostramos un resultado que hemos tenido en el Observatorio de Seguimiento de Cambio Global de Sierra Nevada, y que muestra las tendencias de precipitación en los últimos 50 años. No son predicciones de futuro, sino que son tendencias climáticas que nosotros hemos diagnosticado. Los tonos verdes y azules son sitios donde ha aumentado la precipitación, y los tonos rojos y amarillos son sitios donde se ha reducido la precipitación en los 50 últimos años. Como veis, no hay tonos azules y verdes, sino solamente amarillo y rojo. Cuanto más rojo, quiere decir que la tendencia de descenso de la precipitación es más alta. Es decir, las tendencias que observamos de alguna manera nos dicen que la parte occidental de Sierra Nevada
se han reducido las precipitaciones mucho más que en la zona oriental. Cosa curiosa, ¿no? Por otro lado, porque la zona oriental es más árida. De alguna manera, esto nos dice que la zona occidental se está aridificando más rápidamente que la zona oriental. Bueno, pues esta tendencia, las predicciones de futuro dicen que va a mantenerse e incluso acelerarse en algunos casos. Y de alguna manera eso pues, va a tener impacto sobre los sistemas naturales de Sierra Nevada y por tanto va a tener impacto también sobre los usos que hacemos de esos sistemas naturales de Sierra Nevada, en concreto la agricultura y la ganadería tradicionales. ¿Qué tipo de impacto va a tener? Pues así a grandes rasgos podemos describir varios. Primero, ese proceso de densificación de los bosques naturales del que hablábamos se ralentizará. Los bosques tendrán menos agua disponible, por tanto serán menos capaces de reproducirse y de crecer, por tanto pues ese proceso pues, irá más despacio o desaparecerá en algunos casos. Probablemente afectará más a los bosques de hoja caduca, a los robledales, que a los encinares, pero en definitiva lo más probable es que se mantenga. También habrá un descenso en la tasa de colonización de cultivo abandonado, lo cual hará que aparezca un proceso erosivo como consecuencia de la pérdida, la rotura de esas paratas y de esas terrazas, pues no será reducida por árboles con profundas raíces que sostengan el suelo. Eso generará también un problema importante. También habrá un enlentecimiento, un ralentizamiento del proceso de naturalización de los pinares de repoblación, por la misma razón. Si no hay agua suficiente para que crezcan las plantas, pues tendrán también menos energía, menos agua disponible para invadir esos pinares de repoblación y naturalizarlos. También el problema que generan los sistemas de riego en los ecosistemas fluviales pues se acentuará, ya que al tener menos agua disponible, pues habrá que competir con ella. Las truchas competirán con las lechugas, por decirlo de alguna manera, y competirán con más intensidad de lo que lo hacen ahora. Y habrá un proceso nuevo, o hay ya un proceso nuevo que nosotros ya hemos identificado y que hemos cuantificado, se ha identificado en muchísimas montañas, y es un desplazamiento altitudinal de los bosques naturales. Digamos, el sitio adecuado para que vivan los bosques naturales pues irá estando cada vez más arriba, puesto que al subir en altura aumenta la precipitación y aumenta el agua disponible. Por tanto, los bosques tenderán a subir hacia arriba. Ese proceso ya lo hemos identificado en varios sitios, en concreto en el Robledal de Cañar, pues hemos cuantificado de alguna manera que ese proceso está ocurriendo. Ya no recuerdo si hay alguno. Bueno, entonces este nuevo actor, que es un actor protagonista, es decir, anteriormente el protagonista de la historia era el cambio de uso del suelo, era como nosotros cambiábamos directamente el uso del territorio. En las próximas décadas veremos que el cambio climático será el actor protagonista de esta película y tendremos que tomar decisiones en función de cómo se comporte ese actor. Y eso hará, y esa es nuestra hipótesis de partida, que las acequias vuelvan a tener un papel muy relevante, porque exactamente como decía Antonio antes, las acequias son perfectas reguladoras, son elementos fundamentales de la regulación del ciclo hidrológico, actúan un poco como tampones, como tamponadores del sistema, permiten que el agua se mantenga durante más tiempo en el sistema, y eso puede que ahora, en un escenario de cambio climático, nos venga bien, porque si somos capaces de restaurar las acequias que pasaban por aquí, y la podemos utilizar para regar de alguna manera los bosques y fomentar la naturalización, pues a lo mejor somos capaces de generar bosques mixtos en mitad de esos pinares de repoblación, utilizando parte del agua que anteriormente estaba siendo utilizada para cultivo o para pasto agrícola. No para pasto agrícola, no tiene sentido, para pasto. Igualmente podemos utilizar esas acequias para minimizar el descenso de la productividad provocada por el cambio climático en las zonas bajas, en la zona de retracción del bosque, que aquí se verán muy afectados por el cambio climático. Aquí no tanto, puesto que irán subiendo, buscando zonas más húmedas, pero aquí probablemente sí que tendrán más impacto. Y si utilizamos esas acequias para que los árboles puedan seguir creciendo y completando su ciclo biológico, pues estaremos ayudando a ese proceso. Eso es algo parecido, este proceso lo que queremos probar en la restauración de la acequia de Barja, que no sé si se ha hablado de eso ya aquí. ¿Había hablado de la restauración de Barja? No, me ha hablado muy mencionado.
Bueno, pues es una acequia que se ha restaurado en Cañar, se restauró este año, a principios de este año, y la idea, desde un punto de vista ecológico, lo que nosotros queremos comprobar es si efectivamente el hecho de volver a pasar agua por una acequia hace que los robles que viven agua abajo pues crezcan mejor y sean capaces de producir bellota y por tanto regenerar y invadir algunos campos de cultivo abandonados que había en la zona. Y todo ello, todo este tipo de actuaciones basadas en el sentido común, es decir, deben ser razonables, tiene que estar condicionado por el hecho de controlar el caudal que extraemos. Tiene que mantenerse un régimen ecológico, si queremos que sea así. Es decir, si la sociedad decide que queremos seguir teniendo ríos saludables con poblaciones naturales de trucha y otro tipo de organismos que también suministran unos servicios que deben ser cuantificados y valorados también, como decía Antonio. Y en definitiva, y como conclusión, las acequias son infraestructuras que hicieron los humanos hace muchísimo tiempo y como tales pues debemos utilizarlas. Son instrumentos cuyo impacto o cuyos efectos dependen en buena medida de cómo la utilicemos. Y esto no es ni bueno ni malo, sino que depende de cómo lo utilicemos.